Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Bienvenidos a un programa más de Tetras. Nos acompaña el doctor Ángel Valderas y su servidora Rocío Méndez. Nos pueden contactar con los teléfonos en cabina 192-1200, extensión 37120. En el celular, solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Para escuchar por radio es en el 89.5 de FM. Para ver TV WAC, el canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radiowac.mx. Para ver TV por internet, tv.wac.mx. El espacio en Facebook es Tetra Radio WAC. Correo electrónico tetraradio@gmail.com. Nuestro productor, le agradecemos mucho su apoyo, es Emanuel Villagrán, y se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Bienvenidos. Pues muy buenos días, auditorio. Estamos aquí en una emisión más 8 de octubre, que ya estamos por cumplir. Tetras nació en el lejano 2009. Ya vamos para 16 años de transmisiones ininterrumpidas, primero en radio y después en televisión. Pues hay muchas cosas por platicar, Rocío. Pero quisiera empezar preguntándote qué fuiste a hacer a Washington recientemente, la semana pasada, Ángel Valderas. Me parece muy relevante la actividad en la que participaste y quisiera que nos platicaras un poco de qué se trató. Bueno, mira, brevemente le comentamos también al público. Estuve el 2 de octubre justo en una reunión presencial en la sede de la OEA en Washington, acompañando a Luisa González, candidata ganadora de las elecciones en Ecuador y víctima de un muy evidente fraude electoral. Iba gente del equipo de Luisa. No pudo llegar Diego Borja. Diego Borja fue el candidato a la vicepresidencia, a diferencia de México. Allá compiten como en otros, como en Estados Unidos. Hay una fórmula que es presidencia, vicepresidencia. México no tenemos vicepresidencia. Diego Borja fue el candidato a la vicepresidencia. No pudo salir por problemas del pasaporte, no pudo salir de Ecuador. Nos acompañó a distancia, estuvo un abogado y nos reunimos con altos funcionarios de la OEA. Básicamente, ¿en qué consistió mi participación? Fue una participación técnica de lo que aprendí en México desde 2006, en un área que a lo mejor nunca me hubiera gustado aprender, que es el manejo de datos relativos a fraudes electorales. Yo fui de los que demostró que 2006 fue un fraude electoral con datos. Entonces, pues ya tengo callo, ya sé analizar datos, y cuando se dan las elecciones en Ecuador, la misma noche que dan los resultados de las elecciones, los datos no me parecían plausibles. Hay que tomar en cuenta que yo he hecho matemáticas, he hecho ingeniería, he hecho investigación a nivel internacional, y ya tienes ojo para decir este comportamiento de los datos no es plausible, es probable que haya algo que no funciona. Y a partir de ahí, en medios en México, yo di esa opinión. Y me contactaron primero de medios en Ecuador, posteriormente me contactaron del equipo de la Revolución Ciudadana para hacer una gira de medios, siempre desde México, siempre a distancia, en medios ecuatorianos, para dar justamente el punto de vista. Bueno, llegamos a tal que tuvimos primero una reunión con la Comisión de Observación de la ONU, no de la OEA, de la ONU, en donde estuvieron expertos también, estuvo un experto forense español, señalando las irregularidades en el manejo de boletas y de la tinta indeleble.
todo desde un punto de vista profesional de lo que es el análisis forense. Estuvo un profesor de la Universidad de Rice en Estados Unidos que presentó un análisis parecido al mío, pero con otros datos, pero digamos convergentes. Y un experto jurídico que esta vez nos acompañó a la OEA. Entonces, digamos que fue de entrada por salida. Viajé el miércoles, la reunión fue el jueves en la mañana. Hubo otra reunión posteriormente, viernes en la mañana, y el viernes en la tarde yo estaba ya regresando a México. Entonces, digamos que es parte de una contribución que se hace pues desde la matemática, desde la estadística, desde el análisis de datos, no en aras de torcer un resultado, porque no se trata de eso. Yo simplemente expones como se hace en los congresos de investigación, te dan 10, 15 minutos y ahí tienes que concentrar esa perspectiva, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que fui a ver a Washington. No tuve problemas, ya había renovado mi visa. Noté en Washington un ambiente un poco caldeado, cerca del Capitolio. Bueno, mucha policía, ¿eh? O sea, aquí que se quejan, mira, mucha policía cerca de la Casa Blanca, Guardia Nacional, y también grafitis, murales, campamentos, acusando a Donald Trump de delincuente, pidiendo que lo encarcelen, pidiendo el impeachment, que quiere que se... Entonces, pues eso se notó. No me tocó el ICE. Hay que tomar en cuenta que nosotros fuimos pues prácticamente al centro de Washington. No andábamos en la periferia y tampoco fuimos a hacer turismo. O sea, básicamente el trabajo fue hablar con estos funcionarios y presentar el aspecto jurídico, el aspecto matemático y el aspecto político. Me tocó conocer en persona a Luisa González, una mujer muy aguerrida, que es la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana. Creo que ya en este mes viene el recambio. Pero pues en esas estuvimos, Rocío. Muy bien, y sí, lo que comentas, acabo de estar recientemente en otro lado de Estados Unidos y el ambiente es exactamente el mismo, sumamente caldeado, todos contra todos. Ya, exacto, todos contra todos. Todos porque contra todos. Ya viste que ahora hasta Donald Trump acusó por primera vez a una organización un poco vaga, Antifa, de terrorista. O sea, los Estados Unidos siempre acusan a otros de organizaciones terroristas, los cárteles de la droga en México, pero es la primera vez que yo recuerde que nombran como organización terrorista a una organización interna de los Estados Unidos, que además no es como tal. Antifa no tiene oficinas, es más bien una manera de... Y me encantó, la verdad me encantó, lo que le recuerda Gustavo Petro, presidente de Colombia, a Donald Trump, en intercambios que se dan pues, en las redes, Truth Social, que es lo que más utiliza Donald Trump. Ya lo regresaron en X, Elon Musk. Cuando Petro le dice, ustedes tuvieron un ejército Antifa, o sea, hoy declaran terrorista a Antifa, que es pues no es ni siquiera el acrónimo, es acortar antifascistas, antifascismo. Entonces Petro le dice a Trump, pues ustedes tuvieron un ejército, y además yo agregaría un ejército y un gobierno antifascista. ¿En dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Porque es verdad que el ejército norteamericano y el gobierno norteamericano combatieron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta cuestión de Antifa, pues son las contradicciones naturales de alguien como Trump, que lo que privilegia, desde mi perspectiva, son sus intereses incluso comerciales y empresariales. Sí, coincido. Pues sí. Y además hay un grupo que también privilegia esos intereses y que se está viendo favorecido con las decisiones que está tomando y entonces siguen impulsando esas políticas. Pero realmente hay mucho descontento, ha afectado a casi todos los sectores de los mismos Estados Unidos, además de al mundo. Sí. Y pues sí está muy convulsa la situación ahorita por allá. Pues vámonos a Querétaro y vamos a hablar, hoy quedamos de hablar, ya nos desviamos un poco, pero no importa,
Porque queremos hablar del problema que todavía persiste en el Congreso de Querétaro. Rocío, ¿cómo introduces este tema del Congreso de Querétaro? Me gustaría empezar por comentar cuántos legisladores tenemos en el Estado, de qué partidos son y cómo se representa la mayoría o no. La legislatura estatal está conformada por 25 diputados. Estos diputados son de los diferentes partidos: Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Morena, PT Verde. y Verde. Hubo la creencia al inicio de este nuevo periodo legislativo de que Morena tenía mayoría en el Congreso por sí misma, y no es así. Morena tendría mayoría aliada con el PT y con el Partido Verde, y el PAN pues está aliado con los otros partidos que he mencionado, lo cual representa que son 11 de Morena, son 10 de Morena, 10 de más Morena. uno del PT, y son 12 de PAN, No. PRI, No, del PAN son 8. pero con PAN, PRI y MC, A ver, PAN son 8. 8. MC son 2 y el PRI es 1. Que O sea, suma 11. Que suma 11. Suma 11. Y los del Verde son 2. Y ahí pues ha habido alguna complicación porque los del Verde en el estado de Querétaro pues habían estado votando y participando aliados con el PAN. Por tanto, pues el PAN había venido teniendo la mayoría hasta muy recientemente, pero aliado con todos estos partidos. Entonces, ahorita, para empezar, pues la confusión de las personas era que por qué Morena no ejercía su mayoría, pues porque no la tenía, simple y sencillamente. No la tiene. No la tiene. No la tiene. El PT ha estado participando O sea, aliado. tiene la mayoría, pero digamos que es la mayoría relativa. Relativa. Es la fracción, al tener 10, es la fracción que tiene más diputadas y diputados. Y en segundo lugar es el PAN, que tiene 8. O sea, esos son los números. Morena tiene 10, el PAN tiene 8. Así es. Entonces, bueno, recientemente se generó un conflicto verdaderamente vergonzoso desde mi punto de vista. Porque, pues si bien todo lo que había venido sucediendo hasta ahora en la constitución de las comisiones y en la posibilidad de llevar o no al Pleno algunos temas importantes, pues había estado depositado en el PAN, y el PAN pues era quien venía tomando las decisiones. Pero recientemente pues sucedió algo extraordinario y movió las cosas, y pues no sé qué opinas, Ángel. Bueno, esto fue el 30 de septiembre, para los que no están enterados. Hay inestabilidad en el Congreso local, que es el poder legislativo, y escaló a nivel nacional. Yo vi circular en medios a nivel nacional, comentaristas a nivel nacional. A mí mismo me entrevistaron Carlos Aguirre Romo, que es un periodista que tiene su sede en Zacatecas, pero que lo ven, tiene amplio público seguidor incluso en Estados Unidos principalmente, y también de algún otro medio a nivel nacional. Justamente usaste una palabra clave. Para mí fue vergonzoso ver a los diputados Enrique Correa, del PAN, robarse boletas de votación, y a otro diputado del PAN, Guillermo Vega, robarse la urna de votación. Fíjate que me recordó, al ver a estos dos diputados panistas, me recordó mi juventud aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando participábamos en las elecciones de las sociedades de alumnos. Aquí mismo en la facultad, bueno, ahorita estamos en Ciencias Políticas, que son la sede de TVUAC, pero aquí al ladito, en Ingeniería, recuerdo ya como profesor, recuerdo en la Prepa Sur, en elecciones, que se llevaban a cabo estas actitudes porriles de robarse las urnas.
también sabes qué me recordó aquel partido casi único, verdaderamente autoritario del PRI, de Luis Echeverría, de Díaz Ordaz, represor, la matanza del 2 de octubre, que hacían eso, se robaban las urnas. O sea, por eso los números que diste son relevantes. A ver, en el Congreso de Querétaro, de los 25 diputados, unos son de mayoría relativa y otros son de representación proporcional. ¿Cuántas diputaciones son de mayoría relativa? Es decir, te presentas al voto con tu nombre y puedes ser elegido o no puedes ser elegido. Bueno, el PAN solo ganó 2. 2. De 15 en juego. 2 solo. Y ganó 3 en coalición con el PRI, por eso se llaman PRIAN. Por eso, por más que digan del primor, no, es el PRIAN, porque el PAN va aliado con el PRI, tanto a nivel nacional como a nivel de Querétaro, y entonces ganó 3 más con el PRI y con el PRD. Quiere decir que entonces el PAN solo y aliado solo ganó 5 diputaciones de las 15 en juego. ¿Quién ganó las otras 10? Las ganó Morena, que ganó 2, compitiendo solo, y 8 en coalición con el Verde y con el PT. MC no ganó ninguna. Si MC tiene hoy en día un diputado y una diputada en el Congreso, es porque le tocó una a Teresita Calzada Rovirosa, que fue la única que ganó por plurinominal, no ganó ninguna elección, y Polo Hospital, que a nivel nacional, por más que hablen del primor de que los del PRI se van a Morena, no es cierto. El PRI está aliado con el PAN y los del PRI a veces se van al PAN, otros se van a Morena, pero también se van a MC. Ahí está el caso de Polo Hospital, que fue incluso dirigente nacional no el presidente, lógico, pero estuvo en la estructura nacional del PRI, que hoy es de MC. O sea, pues hay del PRI que se van a MC. Cuando un partido va hacia la desaparición, pues abandonan el barco y entonces unos van para acá, otros van para allá. Entonces, pues por eso es que MC deja solamente con una diputación al PRI, que es también plurinominal y es del tamaño del PT. Entonces, también esto hay que entenderlo por una cuestión que tiene que ver con la democracia. Es decir, el PAN, habiendo ganado solo 5 de las 15 de mayoría, y luego con sus plurinominales, que fueron 6, ¿no? 6 plurinominales para llegar a más de 8. También hay que ver los términos de la coalición con PRI y PRD, quién encabezaba, si el PAN, el PRI o el PRD. El PRD no lo creo. Pero tiene que ver con esto, y con esto cierro, Rocío, para seguir platicando. Fíjate a nivel nacional. A nivel nacional, ¿quién preside el Congreso Federal? Kenia López Rabadán. ¿De qué partido? Del PAN. El PAN es la segunda fuerza en el Congreso de la Unión, no porque haya ganado elecciones. O sea, también eso debe ser muy claro. El PAN a nivel nacional, el año pasado, en 2024, solo ganó en 31 distritos electorales de los 300 en disputa. Es decir, el 10%. Punto. El PAN a nivel federal quedó detrás del Partido Verde, que ganó 44 distritos electorales, y quedó incluso detrás del PT, que ganó 36. Es decir, en el voto directo de los 300 diputados, 300 distritos electorales, el PAN quedó en cuarta fuerza. Y sin embargo preside el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque le tocaron más plurinominales que el Verde y que el PT. Entonces, democráticamente, eso incluso ya en lo federal se tuvo que poner como ley, bueno, pues quien debe de encabezar las mesas directivas, porque ese es el problema en Querétaro, pues es la fuerza mayoritaria. Es parte de la democracia, o sea, a veces ganas, a veces pierdes, a veces toca mayoría, a veces no te toca mayoría. Bueno, a nivel federal, Morena, que ganó más de 170 distritos electorales,
pues es quien preside a la Cámara de Diputados. Y sin conflictos, se le deja al PAN presidir la Cámara de Diputados federal porque es la segunda fuerza, incluyendo los plurinominales. Pero eso no sucede en Querétaro. En Querétaro pareciera ser que el PAN, con una actitud porril muy del PRI de los años 70, porque pueden decir misa, mira, salí a ver las declaraciones de los diputados Correa y Vega, y la verdad es, no nos chupamos el dedo. Creo que sus explicaciones no pueden cancelar los videos que circularon a nivel nacional, porque circularon no nada más en Querétaro, en redes sociales, circularon a nivel nacional, y la gente preguntándose, ¿dónde es eso? En Querétaro. ¿Quiénes son? Diputados del PAN. Es evidente cuando Enrique Correa se roba las boletas. Te apropias de las boletas y corre a salirse, y luego es evidente cuando Guillermo Vega, aprovechando la confusión, se roba la urna. Y luego llegaron al ridículo de accionar la alarma para inventarse que una diputada se había sentido mal. ¿Qué es lo que está en juego? Porque ya la segunda media hora la queremos destinar a otro tema. ¿Qué es lo que está en juego? La elección de la mesa directiva, 30 de septiembre. Estamos a 8 de octubre, ya el PAN aceptó. No. Todavía estamos en esta situación, pero hay que decirlo muy claro, es por culpa del PAN. Porque si tú tienes 25 diputados, la mayoría se constituye con 13 diputadas y diputados. 13. Regresamos a los números. Morena tiene 10. El Verde tiene 2, el PT tiene 1, que serían 11, porque también, a ver, hay que tomar en cuenta, unas son los que ganaron, pero como hay reacomodos, como Polo Hospital, ¿qué pasa? Ahorita Morena, en este momento actual, tiene 11 diputaciones, 11. Y se propuso a Gina Guzmán, diputada del Verde, que ella presidiera. Ni siquiera Morena está diciendo, nosotros queremos presidir, que presida Gina Guzmán del Verde. Pues lógicamente con esto son 12 votos y con el PT son 13 votos. Bueno, pues ya el PAN con sus aliados tienen 12, la otra diputada del Verde no sabemos qué posición tome, pero independientemente de la que tome, si decidiera apoyar al PAN, tendrían 12 votos, 13, 12. Es la mayoría. Entonces, aquí lo que vimos de manera vergonzosa, que circuló, repito, a nivel nacional, que se vio en muchos medios, es un partido, el PAN, que significa que no quiere perder el control del Congreso, a sabiendas de que solo ganó 5 diputaciones de 15. Así 5. Y a mí me parece verdaderamente increíble. Sí, y además si siguiéramos la lógica de lo que has planteado a nivel nacional, pues le tocaría a Morena democráticamente ocupar esa mesa directiva desde el inicio, porque pues es la mayoría. Y también reconocer que si el PT y el Verde han crecido considerablemente, pues es porque han ido aliados con Morena, que no es por sí mismos. Pero aunque el PAN también ha ido aliado con el PRD y con el PRI y con MC en algunas ocasiones, pues tampoco crece. Y eso me parece que deja claramente obvio que el PAN pues ya no tiene la representación que ellos creen o pelean tener cuando ya no es real. Sí, nos comenta Eva Hernández que sí, que qué vergüenza porque se hicieron virales esos videos. Nos manda saludos y también nos manda saludos David Álamo desde Coatzacoalcos, Veracruz, que ya veo que sigue estas transmisiones de Tetras. En esencia es eso, Rocío. Yo digo, a ver, tú puedes, siendo una fuerza minoritaria, tener el control de un órgano ejecutivo, legislativo, sí. Es democrático también, porque tú puedes, si tú no tienes la mayoría por sí mismo,
tú puedes lograr la mayoría en una coalición. Claro. Mira, el caso, el gobierno de España. Pedro Sánchez obtuvo en las últimas elecciones que se llevaron a cabo en España menos votos que el Partido Popular. Y el Partido Popular exigía gobernar. El problema es que el Partido Popular no tenía los votos suficientes para gobernar. Y el PSOE, partido al que pertenece Pedro Sánchez, le dijo, a ver, cuando nosotros tuvimos más votos que ustedes no nos dejaron gobernar porque no teníamos la mayoría nosotros solos. Cuando tú no tienes la mayoría, en este caso estamos diciendo Morena 11 y el PAN 8, bueno, son 11, 8. Esa fuerza con 8 puede mantener el control del Congreso, sí, si tú logras una coalición, que es lo que tú decías, en el primer año, pues juntaron a estos dos de MC, que en ese tiempo era Polo Hospital, que era del PRI, entonces eran MC y los dos del PRI, con eso ya llegas a 11, y pues los 2 votos del Verde. Entonces el PAN se mantuvo gracias a la posición del Verde. Así es. Pero no es el PAN. Y las coaliciones son dinámicas, se rompen, hoy lo vemos en Alemania, partidos que te apoyaron, después ya no. Entonces, ¿por qué? Porque son otros partidos. Entonces, si ahora cambia la correlación de fuerzas porque un partido o una integrante de la legislatura, en un equilibrio tan débil, porque aquí estamos hablando de un voto, efectivamente, si en Querétaro hubiera una alianza como hay a nivel nacional, pues Morena, PT y Verde tendrían 14 diputados contra 11, que además hay que tomar en cuenta que MC no forma parte del PRIAN, ¿eh? O sea, de estos 11, si quitamos a los 2 de MC, en realidad el PRIAN tendría 9, 8 el PAN y 1 el PRI. ¿Qué sería lo mejor para Querétaro? Pues que democráticamente el PAN aceptara que no es mayoría. Tampoco es la gran tragedia no presidir el Congreso, controlan el Ejecutivo, tienen las presidencias municipales de las principales ciudades, deberían de poner el ejemplo. A nivel federal se les pone el ejemplo. Allá a nivel federal, Ricardo Anaya, no pelean que no, el PAN, etcétera, etcétera. Segunda fuerza, sí, pero gracias a los plurinominales. Y de todas maneras, repito, presiden siendo una minoría en el Congreso Federal, de todas maneras, pues tienen la presidencia de la mesa directiva. Entonces yo no veo también por qué tanto escándalo. Fíjate que yo creo que tiene que ver con las cuestiones de las políticas que hay que aprobar o no, porque tienen boicoteadas o bloqueadas todas las iniciativas de ley que se han promovido a nivel federal y somos uno de los estados que más atraso tiene en ese sentido, porque de la comisión de revisión no pasan. Sí. Simple y sencillamente. Entonces, si ya no tienen el control de la mesa directiva, pues van a tener que ir avanzando todos esos procesos que están estancados y probablemente tenga que ver con eso, pero no lo entiendo porque en realidad pues no es que perjudique al PAN que avance en esos procesos legislativos. Entonces, pues no sé. Para mí muestran el talante altamente antidemocrático. Hay que recordar que el Partido Acción Nacional hizo fraude en las elecciones de 2006 para imponer a Felipe Calderón, avaló el fraude de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, avaló el fraude de 2012 de Enrique Peña Nieto. Y si el PAN preside a nivel federal es gracias a 40 plurinominales, porque está totalmente desproporcionado, urge una ley electoral. No es posible que un partido que haya obtenido solamente 31 diputados en elecciones reciba 40 plurinominales. Claro. Y luego se quejan. El PRI ganó 11 y recibió 26, y MC, que es el caso extremo, ganó una de 300
y tiene 26 diputados plurinominales, o sea, 26 veces más los plurinominales. Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Bienvenidos a un programa más de Tetras. Nos acompaña el doctor Ángel Valderas y su servidora Rocío Méndez. Nos pueden contactar con los teléfonos en cabina 192-1200, extensión 37120. En el celular, solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Para escuchar por radio es en el 89.5 de FM. Para ver TV WAC, el canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radiowac.mx. Para ver TV por internet, tv.wac.mx. El espacio en Facebook es Tetra Radio WAC. Correo electrónico tetraradio@gmail.com. Nuestro productor, le agradecemos mucho su apoyo, es Emanuel Villagrán, y se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Bienvenidos. Pues muy buenos días, auditorio. Estamos aquí en una emisión más 8 de octubre, que ya estamos por cumplir. Tetras nació en el lejano 2009. Ya vamos para 16 años de transmisiones ininterrumpidas, primero en radio y después en televisión. Pues hay muchas cosas por platicar, Rocío. Pero quisiera empezar preguntándote qué fuiste a hacer a Washington recientemente, la semana pasada, Ángel Valderas. Me parece muy relevante la actividad en la que participaste y quisiera que nos platicaras un poco de qué se trató. Bueno, mira, brevemente le comentamos también al público. Estuve el 2 de octubre justo en una reunión presencial en la sede de la OEA en Washington, acompañando a Luisa González, candidata ganadora de las elecciones en Ecuador y víctima de un muy evidente fraude electoral. Iba gente del equipo de Luisa, no pudo llegar Diego Borja. Diego Borja fue el candidato a la vicepresidencia, a diferencia de México. Allá compiten como en Estados Unidos. Hay una fórmula que es presidencia, vicepresidencia. México no tenemos vicepresidencia. Diego Borja fue el candidato a la vicepresidencia, no pudo salir por problemas del pasaporte, no pudo salir de Ecuador, nos acompañó a distancia, estuvo un abogado y nos reunimos con altos funcionarios de la OEA. Básicamente, ¿en qué consistió mi participación? Fue una participación técnica de lo que aprendí en México desde 2006, en un área que a lo mejor nunca me hubiera gustado aprender, que es el manejo de datos relativos a fraudes electorales. Yo fui de los que demostró que 2006 fue un fraude electoral con datos. Entonces, pues ya tengo callo, ya sé analizar datos, y cuando se dan las elecciones en Ecuador, la misma noche que dan los resultados de las elecciones, los datos no me parecían plausibles. Hay que tomar en cuenta que yo he hecho matemáticas, he hecho ingeniería, he hecho investigación a nivel internacional, y ya tienes ojo para decir este comportamiento de los datos no es plausible, es probable que haya algo que no funciona. Y a partir de ahí, en medios en México, yo di esa opinión, y me contactaron primero de medios en Ecuador. Posteriormente me contactaron del equipo de la Revolución Ciudadana para hacer una gira de medios, siempre desde México, siempre a distancia, en medios ecuatorianos, para dar justamente el punto de vista. Bueno, llegamos a tal que tuvimos primero una reunión con la Comisión de Observación de la ONU, no de la OEA, de la ONU,
en donde estuvieron expertos también, estuvo un experto forense español, señalando las irregularidades en el manejo de boletas y de la tinta indeleble. Todo desde un punto de vista profesional de lo que es el análisis forense. Estuvo un profesor de la Universidad de Rice en Estados Unidos que presentó un análisis parecido al mío, pero con otros datos, pero digamos convergentes. Y un experto jurídico que esta vez nos acompañó a la OEA. Entonces, digamos que fue de entrada por salida. Viajé el miércoles, la reunión fue el jueves en la mañana. Hubo otra reunión posteriormente, viernes en la mañana, y el viernes en la tarde yo estaba ya regresando a México. Entonces, digamos que es parte de una contribución que se hace pues desde la matemática, desde la estadística, desde el análisis de datos, no en aras de torcer un resultado, porque no se trata de eso. Yo simplemente expones cómo se hacen los congresos de investigación, te dan 10, 15 minutos y ahí tienes que concentrar esa perspectiva, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que fui a ver a Washington, no tuve problemas, ya había renovado mi visa, noté en Washington un ambiente un poco caldeado, cerca del Capitolio, bueno, mucha policía, ¿eh? O sea, aquí que se quejan, mira, mucha policía cerca de la Casa Blanca, Guardia Nacional, y también grafitis, murales, campamentos, acusando a Donald Trump de delincuente, pidiendo que lo encarcelen, pidiendo el impeachment, que quiere que se haga. Entonces, pues eso se notó, no me tocó el ICE. Hay que tomar en cuenta que nosotros fuimos pues prácticamente al centro de Washington, no andábamos en la periferia y tampoco fuimos a hacer turismo. O sea, básicamente el trabajo fue hablar con estos funcionarios y presentar el aspecto jurídico, el aspecto matemático y el aspecto político. Me tocó conocer en persona a Luisa González, una mujer muy aguerrida, que es la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana. Creo que ya en este mes viene el recambio. Pero pues en esas estuvimos, Rocío. Muy bien, y sí, lo que comentas, yo acabo de estar recientemente en otro lado de Estados Unidos y el ambiente es exactamente el mismo, sumamente caldeado, todos contra todos. Ya, exacto, todos contra todos. Todos porque contra todos. Ya viste que ahora hasta Donald Trump acusó por primera vez a una organización un poco vaga, Antifa, de terrorista. O sea, los Estados Unidos siempre acusan a otros de organizaciones terroristas, los cárteles de la droga en México, pero es la primera vez que yo recuerde que nombran como organización terrorista a una organización interna de los Estados Unidos, que además no es como tal. Antifa no tiene oficinas, es más bien una manera de... Y me encantó, la verdad me encantó, lo que le recuerda Gustavo Petro, presidente de Colombia, a Donald Trump, en intercambios que se dan pues, en las redes Truth Social, que es lo que más utiliza Donald Trump. Ya lo regresaron en X, Elon Musk. Cuando Petro le dice, ustedes tuvieron un ejército Antifa. O sea, hoy declaran terrorista a Antifa, que es pues no es ni siquiera el acrónimo, es acortar antifascistas, antifascismo. Entonces Petro le dice a Trump, pues ustedes tuvieron un ejército y además yo agregaría un ejército y un gobierno antifa, antifascista. ¿En dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Porque es verdad que el ejército norteamericano y el gobierno norteamericano combatieron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta cuestión de Antifa, pues son las contradicciones naturales de alguien como Trump, que lo que privilegia, desde mi perspectiva, son sus intereses incluso comerciales y empresariales. Sí, coincido. Pues sí. Y además hay un grupo que también privilegia esos intereses y que se está viendo favorecido con las decisiones que está tomando y entonces siguen impulsando esas políticas. Pero realmente hay mucho descontento, ha afectado a
casi todos los sectores Sí. de los mismos Estados Unidos, además de al mundo. Sí. Y pues sí está muy convulsa la situación ahorita por allá. Pues vámonos a Querétaro y vamos a hablar, hoy quedamos de hablar, ya nos desviamos un poco, pero no importa, porque queremos hablar del problema que todavía persiste en el Congreso de Querétaro. Rocío, ¿cómo están? ¿Cómo introduces este tema del Congreso de Querétaro? Me gustaría empezar por comentar cuántos legisladores tenemos en el Estado, de qué partidos son y cómo se representa la mayoría o no. La legislatura estatal está conformada por 25 diputados. Estos diputados son de los diferentes partidos: Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Morena, PT Verde. y Verde. Hubo la creencia al inicio de este nuevo periodo legislativo de que Morena tenía mayoría en el Congreso por sí misma, y no es así. Morena tendría mayoría aliada con el PT y con el Partido Verde, y el PAN pues está aliado con los otros partidos que he mencionado, lo cual representa que son 11 de Morena, son 10 de Morena, 10 más uno del PT, y son 12 de PAN, No. PRI. No, del PAN son 8. Pero con PAN, PRI y MC, A ver, PAN son 8. 8. MC son 2 y el PRI es 1. Que suma 11. Que suma 11. Suma 11. Y los del Verde son 2. Y ahí pues ha habido alguna complicación porque los del Verde en el estado de Querétaro pues habían estado votando y participando aliados con el PAN. Por tanto, pues el PAN había venido teniendo la mayoría hasta muy recientemente, pero aliado con todos estos partidos. Entonces, ahorita, para empezar, pues la confusión de las personas era que por qué Morena no ejercía su mayoría, pues porque no la tenía, simple y sencillamente. No la tiene. No la tiene. No la tiene. El PT ha estado participando O sea, aliado. tiene la mayoría, pero digamos que es la mayoría relativa. Relativa. Es la fracción, al tener 10, es la fracción que tiene más diputadas y diputados. Y en segundo lugar es el PAN, que tiene 8. O sea, esos son los números. Morena tiene 10, el PAN tiene 8. Así es. Entonces, bueno, recientemente se generó un conflicto verdaderamente vergonzoso desde mi punto de vista. Porque, pues si bien todo lo que había venido sucediendo hasta ahora en la constitución de las comisiones y en la posibilidad de llevar o no al Pleno algunos temas importantes, pues había estado depositado en el PAN, y el PAN pues era quien venía tomando las decisiones. Pero recientemente pues sucedió algo extraordinario y movió las cosas, y pues no sé qué opinas, Ángel. Bueno, esto fue el 30 de septiembre, para los que no están enterados. Hay inestabilidad en el Congreso local, que es el poder legislativo, y escaló a nivel nacional. Yo vi circular en medios a nivel nacional, comentaristas a nivel nacional. A mí mismo me entrevistaron Carlos Aguirre Romo, que es un periodista que tiene su sede en Zacatecas, pero que lo ven, tiene amplio público seguidor, incluso en Estados Unidos principalmente, y también de algún otro medio a nivel nacional. Justamente usaste una palabra clave. Para mí fue vergonzoso ver a los diputados Enrique Correa, del PAN, robarse boletas de votación, y a otro diputado del PAN, Guillermo Vega, robarse la urna de votación. Fíjate que me recordó, al ver a estos dos diputados panistas, me recordó mi juventud aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando participábamos en las elecciones de las sociedades de alumnos.
aquí mismo en la facultad, bueno, ahorita estamos en Ciencias Políticas, que son la sede de TV UAC, pero aquí al ladito, en Ingeniería, recuerdo ya como profesor, recuerdo en la Prepa Sur, en elecciones, que se llevaban a cabo estas actitudes porriles de robarse las urnas. También, ¿sabes qué me recordó? Me recordó aquel partido casi único, verdaderamente autoritario del PRI, de Luis Echeverría, de Díaz Ordaz, represor, la matanza del 2 de octubre, que hacían eso, se robaban las urnas. O sea, por eso los números que diste son relevantes. A ver, en el Congreso de Querétaro, de los 25 diputados, unos son de mayoría relativa y otros son de representación proporcional. ¿Cuántas diputaciones son de mayoría relativa? Es decir, te presentas al voto con tu nombre y puedes ser elegido o no puedes ser elegido. Bueno, el PAN solo ganó 2. 2. De 15 en juego. 2 solo. Y ganó 3 en coalición con el PRI, por eso se llaman PRIAN. Por eso, por más que digan del primor, no, es el PRIAN, porque el PAN va aliado con el PRI, tanto a nivel nacional como a nivel de Querétaro, y entonces ganó 3 más con el PRI y con el PRD. Quiere decir que entonces el PAN solo y aliado solo ganó 5 diputaciones de las 15 en juego. ¿Quién ganó las otras 10? Las ganó Morena, que ganó 2, compitiendo solo, y 8 en coalición con el Verde y con el PT. MC no ganó ninguna. Si MC tiene hoy en día un diputado y una diputada en el Congreso, es porque le tocó una a Teresita Calzada Rovirosa, que fue la única que ganó por plurinominal, no ganó ninguna elección, y Polo Hospital, que a nivel nacional, por más que hablen del primor de que los del PRI se van a Morena, no es cierto. El PRI está aliado con el PAN y los del PRI a veces se van al PAN, otros se van a Morena, pero también se van a MC. Ahí está el caso de Polo Hospital, que fue incluso dirigente nacional no el presidente, lógico, pero estuvo en la estructura nacional del PRI, que hoy es de MC. O sea, pues hay del PRI que se van a MC. Cuando un partido va hacia la desaparición, pues abandonan el barco y entonces unos van para acá, otros van para allá. Entonces, pues por eso es que MC deja solamente con una diputación al PRI, que es también plurinominal y es del tamaño del PT. Entonces, también esto hay que entenderlo por una cuestión que tiene que ver con la democracia. Es decir, el PAN, habiendo ganado solo 5 de las 15 de mayoría, y luego con sus plurinominales, que fueron 6, ¿no? 6 plurinominales para llegar a más de 8. También hay que ver los términos de la coalición con PRI y PRD, quién encabezaba, si el PAN, el PRI o el PRD. El PRD no lo creo. Pero tiene que ver con esto, y con esto cierro, Rocío, para seguir platicando. Fíjate a nivel nacional. A nivel nacional, ¿quién preside el Congreso Federal? Kenia López Rabadán. ¿De qué partido? Del PAN. El PAN es la segunda fuerza en el Congreso de la Unión, no porque haya ganado elecciones. O sea, también eso debe ser muy claro. El PAN a nivel nacional, el año pasado, en 2024, solo ganó en 31 distritos electorales de los 300 en disputa. Es decir, el 10%. Punto. El PAN a nivel federal quedó detrás del Partido Verde, que ganó 44 distritos electorales, y quedó incluso detrás del PT, que ganó 36. Es decir, en el voto directo de los 300 diputados, de 300 distritos electorales, el PAN quedó en cuarta fuerza. Y sin embargo preside el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque le tocaron más plurinominales que el Verde y que el PT. Entonces, democráticamente, eso incluso ya en lo federal se tuvo que poner como ley,
Bueno, pues quien debe de encabezar las mesas directivas, porque ese es el problema en Querétaro, pues es la fuerza mayoritaria. Es parte de la democracia, o sea, a veces ganas, a veces pierdes, a veces toca mayoría, a veces no toca mayoría. Bueno, a nivel federal, Morena, que ganó más de 170 distritos electorales, pues es quien preside a la Cámara de Diputados. Y sin conflictos, se le deja al PAN presidir la Cámara de Diputados federal porque es la segunda fuerza, incluyendo los plurinominales. Pero eso no sucede en Querétaro. En Querétaro pareciera ser que el PAN, con una actitud porril muy del PRI de los años 70, porque pueden decir misa, mira, salí a ver las declaraciones de los diputados Correa y Vega, y la verdad es, no nos chupamos el dedo. Creo que sus explicaciones no pueden cancelar los videos que circularon a nivel nacional, porque circularon no nada más en Querétaro, en redes sociales, circularon a nivel nacional, y la gente preguntándose, ¿dónde es eso? En Querétaro. ¿Quiénes son? Diputados del PAN. Es evidente cuando Enrique Correa se roba las boletas. Te apropias de las boletas y corre a salirse, y luego es evidente cuando Guillermo Vega, aprovechando la confusión, se roba la urna. Y luego llegaron al ridículo de accionar la alarma para inventarse que una diputada se había sentido mal. ¿Qué es lo que está en juego? Porque ya la segunda media hora la queremos destinar a otro tema. ¿Qué es lo que está en juego? La elección de la mesa directiva, 30 de septiembre. Estamos a 8 de octubre, ya el PAN aceptó. No. Todavía estamos en esta situación, pero hay que decirlo muy claro, es por culpa del PAN. Porque si tú tienes 25 diputados, la mayoría se constituye con 13 diputadas y diputados. 13. Regresamos a los números. Morena tiene 10. El Verde tiene 2, el PT tiene 1, que serían 11, porque también, a ver, hay que tomar en cuenta, unas son los que ganaron, pero como hay reacomodos, como Polo Hospital, ¿qué pasa? Ahorita Morena, en este momento actual, tiene 11 diputaciones, 11. Y se propuso a Gina Guzmán, diputada del Verde, que ella presidiera. Ni siquiera Morena está diciendo, nosotros queremos presidir, que presida Gina Guzmán del Verde. Pues lógicamente con esto son 12 votos y con el PT son 13 votos. Bueno, pues ya el PAN con sus aliados tienen 12, la otra diputada del Verde no sabemos qué posición tome, pero independientemente de la que tome, si decidiera apoyar al PAN, tendrían 12 votos, 13, 12. Es la mayoría. Entonces, aquí lo que vimos de manera vergonzosa, que circuló, repito, a nivel nacional, que se vio en muchos medios, es un partido, el PAN, que significa que no quiere perder el control del Congreso, a sabiendas de que solo ganó 5 diputaciones de 15. Así es. Y a mí me parece verdaderamente increíble. Sí, y además si siguiéramos la lógica de lo que has planteado a nivel nacional, pues le tocaría a Morena democráticamente ocupar esa mesa directiva desde el inicio, porque pues es la mayoría. Y también reconocer que si el PT y el Verde han crecido considerablemente, pues es porque han ido aliados con Morena, que no es por sí mismos. Pero aunque el PAN también ha ido aliado con el PRD y con el PRI y con MC en algunas ocasiones, pues tampoco crece. Y eso me parece que deja claramente obvio que el PAN pues ya no tiene la representación que ellos creen o pelean tener cuando ya no es real. Sí, nos comenta Eva Hernández que sí, que qué vergüenza, porque se hicieron virales esos videos
nos manda saludos y también nos manda saludos David Álamo desde Coatzacoalcos, Veracruz, que ya veo que sigue estas transmisiones de Tetras. En esencia es eso, Rocío. Yo digo, a ver, tú puedes, siendo una fuerza minoritaria, tener el control de un órgano ejecutivo, legislativo, sí. ¿Es democrático? También, porque tú puedes, si tú no tienes la mayoría por sí mismo, tú puedes lograr la mayoría en una coalición. Claro. Mira, el caso, el gobierno de España. Pedro Sánchez obtuvo en las últimas elecciones que se llevaron a cabo en España menos votos que el Partido Popular. Y el Partido Popular exigía gobernar. El problema es que el Partido Popular no tenía los votos suficientes para gobernar. Y el PSOE, partido al que pertenece Pedro Sánchez, le dijo, a ver, cuando nosotros tuvimos más votos que ustedes no nos dejaron gobernar, porque no teníamos la mayoría nosotros solos. Cuando tú no tienes la mayoría, en este caso estamos diciendo Morena 11 y el PAN 8, bueno, son 11, 8. Esa fuerza con 8 puede mantener el control del Congreso, sí, si tú logras una coalición, que es lo que tú decías, en el primer año, pues juntaron a estos dos de MC, que en ese tiempo era Polo Hospital, que era del PRI, entonces eran MC y los dos del PRI, con eso ya llegas a 11, y pues los 2 votos del Verde. Entonces el PAN se mantuvo gracias a la posición del Verde. Así es. Pero no es el PAN. Y las coaliciones son dinámicas, se rompen, hoy lo vemos en Alemania, partidos que te apoyaron, después ya no. Entonces, ¿por qué? Porque son otros partidos. Entonces, si ahora cambia la correlación de fuerzas porque un partido o una integrante de la legislatura, en un equilibrio tan débil, porque aquí estamos hablando de un voto, efectivamente, si en Querétaro hubiera una alianza como hay a nivel nacional, pues Morena, PT y Verde tendrían 14 diputados contra 11, que además hay que tomar en cuenta que MC no forma parte del PRIAN, ¿eh? O sea, de estos 11, si quitamos a los 2 de MC, en realidad el PRIAN tendría 9, 8 el PAN y 1 el PRI. ¿Qué sería lo mejor para Querétaro? Pues que democráticamente el PAN aceptara que no es mayoría. Tampoco es la gran tragedia no presidir el Congreso, controlan el Ejecutivo, tienen las presidencias municipales de las principales ciudades, deberían de poner el ejemplo. A nivel federal se les pone el ejemplo. Allá a nivel federal, Ricardo Anaya, no pelean, que no, el PAN, etcétera, etcétera. Segunda fuerza, sí, pero gracias a los plurinominales. Y de todas maneras, repito, presiden siendo una minoría en el Congreso Federal, de todas maneras, pues tienen la presidencia de la mesa directiva. Entonces yo no veo también por qué tanto escándalo. Fíjate que yo creo que tiene que ver con las cuestiones de las políticas que hay que aprobar o no, porque tienen boicoteadas o bloqueadas todas las iniciativas de ley que se han promovido a nivel federal, y somos uno de los estados que más atraso tiene en ese sentido, porque de la comisión de revisión no pasan. Sí. Simple y sencillamente. Entonces, si ya no tienen el control de la mesa directiva, pues van a tener que ir avanzando todos esos procesos que están estancados, y probablemente tenga que ver con eso, pero no lo entiendo, porque en realidad pues no es que perjudique al PAN que avance en esos procesos legislativos. Entonces, pues no sé.
Para mí muestran el talante altamente antidemocrático. Hay que recordar que el Partido Acción Nacional hizo fraude en las elecciones de 2006 para imponer a Felipe Calderón, avaló el fraude de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, avaló el fraude de 2012 de Enrique Peña Nieto. Y si el PAN preside a nivel federal es gracias a 40 plurinominales, porque está totalmente desproporcionado, urge una ley electoral. No es posible que un partido que haya obtenido solamente 31 diputados en elecciones reciba 40 plurinominales. Y luego se quejan, el PRI ganó 11 y recibió 26, y MC, que es el caso extremo, ganó una de 300 y tiene 26 diputados plurinominales, o sea, 26 veces más los plurinominales. Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.